Era noche, en la vecindad todo parecía muy normal, las campanas sonando, porque era Nochebuena. Mientras tanto el chavo estaba sentado en las escaleras, temblando de frío, pensando en una rica torta de jamón, que era lo único que gozaba con ganas, pero de repente don Ramón se acercó a él, le preguntó si tenía frío, ya que lo vio muy pensativo. El chavo nomás no contestaba, y pensaba en su rica torta de jamón. Don Ramón cambió la pregunta y le preguntó si tenía hambre, a lo que el chavo contestó que si tenía mucha hambre con la expresión muy llena de ilusión. Don Ramón solo lo miraba mientras pasaba saliva con cara de lástima, y él no podía hacer nada, pero arriba en el cielo se podía ver una silueta muy grande que provocaba escalofríos. Era un trineo muy grande que se dirigía hacia el este. El chavo y don Ramón no lo podían creer, vieron a Santa Claus. El chavo lleno de ilusión le fue a avisar a Kiko y a la Chilindrina. Mientras tanto en la casa de Kiko en las noticias se podía ver que en el cielo se encontraba esa silueta, que parecía trineo, pero las cámaras alcanzaron a captar la cara de Santa Claus. No era la de una persona normal, sus expresiones eran de una persona mala, pero no era una persona, tenía piezas metálicas y tenía forma de animatrónico. Y los renos, no eran renos, eran caballos sin cabeza. Las cámaras alcanzaron a captar ese momento. En ese momento llegó el chavo a la puerta y tocó con fuerza. Kiko, bien asustado, pensó que se trataba de Santa Claus, así que no quería abrir, pero preguntó que quién era, y el chavo contestó que era él. Kiko le abrió y le dijo que quería, a lo que el chavo le dijo a Kiko que había visto una silueta de un trineo en el cielo. Kiko, muy asustado, le dijo al chavo que ese no era cualquier trineo y que no era Santa Claus. El chavo le preguntó a Kiko que a qué se refería. Kiko le dijo que en las noticias salió un extraño trineo, y había alguien que no era un humano, era un animatrónico con piezas metálicas, y al parecer los caballos sin cabeza también tenían piezas metálicas, dijo Kiko. El chavo se quedó impactado con la noticia, pero don Ramón suspiró. Desde su casa pensó que solo se trataba de un avión. Más noche el chavo le iría a avisar a la Chilindrina, pero ella ya estaba dormida. Por otra parte llegó el profesor Girafales en la entrada del portón con una caja muy grande y unas flores, y miró al chavo y le preguntó si no miró si estaba doña Florida dormida, a lo que el chavo le dijo que no sabía nada de ella. Mientras tanto doña Florida estaba cocinando el pavo en el horno y el atole, pero la toma cambió. En el cielo se podía ver una silueta, era un animatrónico llamado Freddy, tenía un montón de pizzas en la bolsa de regalos. El animatrónico se llamaba Freddy por ser época navideña, tenía que entregar pizzas gratis y promocionar la pizzería. La toma cambió. El chavo del 8 podía ver arriba el trineo desde lo muy lejos, entre la neblina se podía ver, pero le dio mucho sueño y se metió a su barril y se quedó dormido. Freddy decidió que aterrizaría en la vecindad, para descansar sería buena idea, y que entregaría unas pizzas, pero tenía que ser muy sigiloso el animatrónico, porque si lo veían tenía que deshacerse de la evidencia de que lo vieron. Freddy aterrizó arriba de la casa de don Ramón, con sus caballos sin cabeza, metálicos, aterrizó en seco, pero adentro de la bolsa de regalos, aparte del trineo, estaba Chica, y también se encontraba Bonnie y Fox, y todos los animatrónicos tenían que hacer la entrega de pizzas, pero tenían que ser muy sigilosos, para no despertar a los inquilinos. Freddy se metería a la casa de don Ramón. Don Ramón, entre las cobijas con frío a una temperatura alta, estaba temblando como perro chihuahua. Freddy abrió la puerta a la casa de don Ramón a dejar la pizza,
Pero en ese momento la Chilindrina salió de su cuarto con los ojos sonámbulos. Resulta que era sonámbula, así que Freddy no le iba a hacer nada. Pero en eso la Chilindrina rompe un vaso. Don Ramón se despierta muy asustado con la piel de gallina. Pero Freddy de alguna forma se escondió abajo de la mesa. Don Ramón confundido mira a la Chilindrina y le preguntó que por qué estaba despierta, a lo que la Chilindrina dijo que estaba sonámbula y quería revisar a ver si Santa no le había traído algo. Don Ramón confundido le dijo, está bien mi niña, pero ya vete a dormir. Pero en eso Don Ramón miró un animatrónico abajo de la mesa. Don Ramón estaba muy confundido porque él no le había comprado ningún juguete. En eso el animatrónico comenzó a moverse y a pararse. Don Ramón asustado miró su escopeta, que no había empeñado, y la recogió, y le dio un disparo a Freddy. El disparo no le hizo nada a Freddy, se le movieron unos cables a Freddy, y empezó a echar humo. En eso la Chilindrina se despertó por el ruido, y miró muy ilusionada que su papá sí le había comprado un juguete, pero la ilusión no le duraría mucho tiempo. La Chilindrina curiosa empezó a acercarse al animatrónico, pero Don Ramón trató de advertirle a la Chilindrina que no se acerca. Freddy le enterró las garras en el abdomen de la Chilindrina, le perforó la carne, que la dejó desangrándose. Mientras Freddy echaba mucho humo, se podía ver a Don Ramón muy enojado, pero él estaba consciente que no podría con él, así que se salió de su casa y le fue a tocar a la bruja del 71. Don Ramón del miedo y desesperación abrió la puerta y no lo podía creer, era un cadáver sin vida de Doña Clotilde, tenía las tripas salidas y los ojos también, había un charco de sangre que decía Foxy estuvo aquí. Don Ramón se quedó muy impactado y confundido porque el animatrónico seguía en su casa, dejado la escopeta en su casa. Él no podría estar tranquilo sin su escopeta, así que fue por ella, pero se asomó muy asustado por la ventana, y no miraba nada. Abrió la puerta de su casa, el animatrónico llamado Freddy ya no estaba, ni tampoco estaba el cadáver de la Chilindrina, solo manchas de sangre. Don Ramón dijo en su cabeza que el animatrónico ya estaba muy debilitado, su casa estaba oscura, pero se armó de valor y fue por su escopeta, se metió a su casa y en efecto ya no estaba Freddy. Don Ramón se acordó del chavo, y le fue a tocar a su barril. El chavo muy confundido miró a Don Ramón y le dijo ¿qué pasó Don Ramón? Don Ramón muy asustado le contó al chavo lo sucedido. Don Ramón le fue a tocar a Doña Florida. Doña Florida abrió la puerta, y le empezó a reclamar a Don Ramón que quería. Don Ramón le contó, Doña Florida no le creyó, y dijo que solo estaba borracho. En eso el profesor Girafales muy enojado se paró, y le dijo a Don Ramón que si seguía molestando, le iba a romper todo lo que se llama cara. Don Ramón se fue camino hacia el portón con el chavo, pero se dio cuenta que el portón estaba cerrado, pero de repente se escucharon gritos de Kiko en el otro patio. Don Ramón fue corriendo junto con el chavo a ver de qué se trataba, pero no miró nada, solo unas manchas de sangre. En eso Freddy apareció detrás de Don Ramón. El chavo le avisó, Freddy se tenía que deshacer de los que lo habían visto. Don Ramón muy asustado, le temblaban las manos. Con su escopeta, Don Ramón solo le quedaban 5 tiros, los tenía que usar con sabiduría. Don Ramón con mucho miedo le disparó a Freddy en la cabeza. La cabeza de Freddy voló, pero el animatrónico se seguía moviendo. Don Ramón le dio un fuerte golpe en el abdomen que le destrozó los cables y le dejó un enorme agujero. Eso detrás del chavo apareció Chica. Hola chicos, este es el final de este vídeo del especial de Navidad. Traeré segunda parte dentro de poco. No se olviden dejar su like. Sin más, yo me despido.